factores de riesgo que son prevenibles. El primer punto para manejar correctamente esos factores de riesgo es el conocimiento. Así que orientado a eso, Fundación Favaloro ha decidido hoy, como parte de las actividades, tener una serie de estaciones donde se van a valorar los diferentes factores de riesgo de la gente que hoy nos visite. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? ¿Qué es lo que se va a llevar a cabo? Como por ejemplo tomar la presión, medir la glucosa, ¿qué más? Vamos a tomar la presión, vamos a medir la glucosa. Otro parámetro muy importante es la obesidad, sobre todo la obesidad abdominal, así que a los pacientes o a la gente que se acerque le vamos a medir el diámetro abdominal. También para los tabaquistas o la gente que esté en lugares donde se fume todavía, aunque quedan muy poquitos, todavía quedan, o en casas donde algún familiar fume, vamos a tener una medición de monóxido de carbono, que es un índice de exposición al tabaco. ¿El tabaco es el principal factor o el número uno justamente para los problemas cardiovasculares? Bueno, tenemos varios factores de riesgo, inclusive a diferentes edades los factores de riesgo también varían en cuanto a su impacto en el riesgo de tener un infarto, por ejemplo. En la gente más joven, la verdad es que el tabaco y los problemas del colesterol, tener niveles de colesterol elevado y el tabaco, digamos que son los principales factores de riesgo. A medida que pasan los años y las décadas, la hipertensión empieza a cobrar importancia como factor de riesgo. ¿Cuál es el riesgo en la franja de edades, justamente? Bueno, la verdad es que la edad es uno de los factores de riesgo más importantes. A medida que pasan los años, a misma exposición de factores de riesgo, el riesgo aumenta, ¿sí? Acá lo importante es definir que uno puede establecer el riesgo en forma global, en base a una asociación de factores de riesgo. La edad va a ser siempre fundamental en esta valoración de riesgo, pero tienen influencia todo el resto de los factores, ¿sí? Y es muy importante el conocimiento de estos factores, ¿sí? Es muy importante la consulta con el médico clínico, con el médico cardiólogo, porque existe una diversidad de puntajes o scores que nos pueden definir si una persona es más o menos proclive a tener un evento cardiovascular. Y eso depende de su edad, y casi uno diría esencialmente de su edad, pero también depende de los otros factores de riesgo, cosa que es muy simple de valorar en un consultorio. Obviamente que para prevenir el deporte es esencial. Fundamental, fundamental. La actividad física, la actividad física rutinaria, una buena alimentación son esenciales. Y son esenciales en el adulto, son esenciales en el núcleo familiar, son esenciales transmitirle a los chicos que tienen que tener un estilo de vida saludable. Sí, son fundamentales. Forman parte de lo que uno llama hoy prevención primordial, ¿sí? Aquello que hacemos directamente para prevenir la aparición de los factores de riesgo, ¿sí? Me gusta. El Indio Solari llegó a Facebook. Su página se llama Piromancia.